Para que una empresa pueda reiniciar sus operaciones, necesita, en primer momento, contar con un plan de vigilancia y prevención contra el COVID-19. Y a su vez, viene la segunda etapa: ¿cómo lo contrato? ¿De qué forma? Si es que el trabajador tiene que ingresar a planilla, ¿qué tipo de contrato debo de utilizar? ¿Bajo qué modalidad lo contrato? Con la finalidad de que a futuro pueda tener las menos contingencias laborales, que no me generen tanto problema, ¿no? Entonces, a partir de eso, es importante primero definir qué es un contrato o qué se entiende por contrato de trabajo. Se entiende por contrato de trabajo al acuerdo de voluntades entre dos partes. Por un lado, el trabajador, y por otro lado, el empleador. ¿Ya? Bajo estas dos partes, el trabajador se obliga a realizar una prestación personal de servicios. Es decir, esta prestación personal de servicios tiene que ser personal e independiente hacia el empleador, y el empleador tiene que hacerle efectivo el pago de una remuneración o el goce de alguna contraprestación. Es decir, esta remuneración o esta contraprestación que puede ser entregada a favor del trabajador, ya sea en efectivo o en especie, ¿no? Entonces, de la relación de estas dos partes, que es el trabajador y el empleador, nace un tercer elemento, que es la subordinación entre las partes. Es decir, el empleador, haciendo uso de su facultad directriz o bajo su facultad o su poder de dirección, puede, en cierta forma, amonestar, supervisar, corregir, evaluar a ese trabajador. Si en algún momento muchos de ustedes quizás se preguntaron cuáles son los elementos esenciales para definir un contrato de trabajo o una relación laboral, son estos tres elementos. El primero, que es la prestación personal de servicios, que la da el trabajador hacia el empleador. Lo segundo, el pago de la remuneración, que lo otorga el empleador hacia el trabajador. Y la tercera, que es la subordinación entre las partes, en el cual se establece específicamente el vínculo que existe entre las partes, que es el empleador y el trabajador. Ahora, tengamos en cuenta que este acuerdo de voluntades va a depender de los términos y las condiciones en los cuales lleguen a tener estas dos partes. Es decir, en el contrato de trabajo se tiene que establecer las responsabilidades y las obligaciones que se vayan a emanar a raíz de este acuerdo. Entonces, definiendo qué cosa es un contrato de trabajo, actualmente somos conocedores, somos conscientes de que el COVID ha cambiado la vida a muchos de nosotros. Entonces, ya nada es igual, o quizás ya nada es lo mismo a comparación. Si es que vemos en una línea de tiempo, de marzo hacia atrás era un mundo, y desde marzo en adelante es otro mundo. Entonces hay cosas que bajo el paradigma actual han cambiado y se han modificado. ¿Como cuáles, por ejemplo? Lo primero, que es la organización en el trabajo, y lo segundo, que es la elección de trabajadores. Cuando hablamos de organización en el trabajo, nos enfocamos nos referimos a que el trabajo que quizás antes se desempeñaba ya no va a ser necesariamente igual o similar a lo que se está desarrollando en el día de hoy. Por ejemplo, hay muchas empresas que han pasado a realizar el trabajo presencial al remoto, o quizás muchas empresas que se dedicaban o realizaban sus operaciones en sala o en un local establecido, han migrado y han pasado a tener una actividad vía delivery. Entonces, prácticamente desde ahí, la forma de trabajo ha cambiado. La jornada de trabajo, ustedes son conocedores y existe actualmente una incertidumbre, y prácticamente cada mes no se sabe si es que el toque de queda cambia,
se amplía o se recorta, va a depender de las disposiciones del Estado. Entonces no se conoce una jornada de trabajo en específico. Y lo tercero, la tercerización o intermediación, que va a depender de que quizás es que una empresa quiera reducir sus costos laborales, puede optar por implementar o hacer uso de estos mecanismos. La segunda parte, lo que es la elección de los trabajadores. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que hemos visto en la práctica, en el día a día en las empresas? Que por lo general lo que actualmente se está buscando es que las personas sean jóvenes y que tengan una condición de salud estable, que no tengan restricciones de salud. Es decir, por lo general las empresas no están contando con los trabajadores que pueden tener mayor probabilidad y mayor riesgo frente al COVID. Las personas que tengan discapacidades y a su vez las personas que cuenten con cargas familiares previas. Es decir, bajo estas condiciones no se está optando muchas veces por contratarlo, porque son factores que, si bien es cierto, a la larga influyen en el rendimiento, influyen en la condición que se pueda desempeñar el trabajador. Entonces, bajo eso tenemos los esquemas de la contratación laboral. Por una parte, la contratación directa y por otra parte, la contratación indirecta. Lo que hoy día vamos a hablar necesariamente es la contratación directa y enfocándonos a la parte laboral. Existen tres modalidades o tres tipos de contrato que generalmente se usan. Los contratos a plazo indeterminado, a plazo fijo y a tiempo parcial. Cuando hablamos de contratos a plazo indeterminado, por lo general estos tipos de contratos no requieren una firma o que necesariamente sean por escrito. Se entiende de que por sí cumplen con el principio de continuidad laboral y de por sí las partes, tanto empleador como trabajador, acuerdan por mutuo acuerdo que su relación laboral no va a tener, en cierta forma, no está supeditada a un plazo. Va a depender de la forma, de la modalidad, cómo ya se quiera desvincular en el futuro, pero no necesariamente está fijado un plazo. Cuando hablamos de contratos a plazo fijo, estos contratos están supeditados a un tiempo o por temporadas o a una segmentación de meses, por ejemplo. O como es el caso, por ejemplo, de los contratos de naturaleza temporal, accidental y por obra o servicio específico. Entonces, cuando hablamos de contratos por naturaleza temporal, nos referimos a tres tipos necesariamente. El primero, que es el inicio o por incremento de actividad. Por lo general, este tipo de contrato se suele usar cuando una empresa recién se constituye, abre un nuevo establecimiento o cuando está incrementando quizás su actividad. En función a ello, este tipo de contrato se puede utilizar por un periodo máximo de 3 años. Luego tenemos el contrato por necesidad de mercado. Este tipo de contratos se suele utilizar frecuentemente cuando existe un incremento coyuntural en las variaciones del mercado. No es que simplemente se dé así por así. Para el caso de los contratos de naturaleza accidental, en la práctica lo que se usa mucho son los contratos por suplencia. ¿Cuándo se usan estos contratos por suplencia? Generalmente cuando tengo, por ejemplo, en planilla a una persona, a la contadora que está embarazada. Ha ido a la salud, le van a entregar su descanso por maternidad, que corresponde a los 98 días, y yo necesito que necesariamente tenga que estar otra persona en ese puesto, en ese lugar. Entonces, hago uso de este contrato de trabajo por el plazo por el que vaya a durar la incapacidad o el descanso que vaya a tener la persona a la cual yo voy a suplir. Es decir, el plazo va a estar supeditado necesariamente a que la otra persona se reincorpore a su centro de trabajo. Los contratos por emergencia, cuando se dan generalmente cuando surten los casos fortuitos o de fuerza mayor,
y que va a depender o está supeditado a la realización del hecho del acto. Tenemos los tipos del contrato de obra o servicio específico, los contratos intermitentes que no requieren en sí una actividad cíclica en sí, están supeditados al hecho de que la actividad sea en cierta forma discontinua. Y los contratos por temporada. Por ejemplo, este tipo de contratos se suelen utilizar frecuentemente en las librerías, cuando se viene, por ejemplo, a inicios de año, todo el tema de la campaña escolar, entonces se puede utilizar tranquilamente este tipo de contratos, ¿ya? Entonces, a raíz de todo ello, lo que mencionaba, todos estos tipos de contratos, muchas veces en la práctica se ve la desnaturalización de estos contratos. Frecuentemente, ¿por qué se desnaturalizan en sí? Se ha encontrado cuatro motivos por los cuales muchas veces se desnaturaliza estos contratos de trabajo. El primero, cuando un trabajador después de la fecha de vencimiento de su contrato. Hablamos específicamente de los contratos que se renuevan, por ejemplo, cada 2, cada 3 meses o cada 6 meses. Es decir, yo contrato al día de hoy que estamos julio, lo contrato a un trabajador hasta el 31 de julio. Este trabajador no firmó la renovación de contrato al 2 de agosto y continúa trabajando, prácticamente adquiere la condición de indeterminado. ¿Por qué? Porque sigue trabajando sin antes de haber firmado la renovación de su contrato. El otro caso es cuando un trabajador continúa laborando luego de concluida una obra en concreto, ¿no? O mencionábamos anteriormente que se dan los contratos por obra o servicio específico. Entonces, estos contratos, por lo general, la contratación o la relación laboral depende bastante del plazo por el cual vaya a durar la realización de esa obra. Entonces, si concluida la obra, el trabajador sigue elaborando, sigue trabajando, adquiere la condición de indeterminado y por ende se desnaturaliza ese contrato. El otro motivo, el trabajador continúa la prestación de sus labores sin que se reincorpore el titular. Esto nos hablamos específicamente en el caso de los contratos por suplencia. Y por último, el trabajador demuestra la existencia de una simulación o fraude a las normas, lo que rara vez se ve en sí, pero existe frecuentemente algunas malas prácticas laborales y por esa parte también se suelen desnaturalizar los contratos a plazo fijo. Entonces, hoy día, en tiempos de COVID, en tiempos en los cuales existe bastante incertidumbre, existe que no tenemos claro en sí el panorama, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿cómo podemos contratar actualmente? En la práctica nosotros hemos visto lo ideal o lo recomendable que estamos trabajando con los socios es utilizar estas 3 tipos de modalidades contractuales. La primera, contratar a un trabajador bajo la modalidad part-time. La segunda, contratar a una persona utilizando el contrato por emergencia, teniendo en cuenta de que el COVID, la pandemia del COVID, está catalogado como pandemia en sí. Prácticamente es un desastre natural. Entonces, calza exactamente como un caso fortuito o de fuerza mayor. Y por último, también se pueden utilizar los contratos atípicos. En el caso de los contratos atípicos, por lo general no tienen una regulación específica en la ley. Para el caso de estos contratos, al no tener una regulación específica, el Código Civil lo establece y lo estructura de tal forma de que la otra parte, es decir, el empleador o el trabajador, puedan convenir dependiendo de la situación actual. Y actualmente, bajo la situación del COVID, en el cual existe mucha incertidumbre, este tipo de contrato, que es el contrato atípico, calza perfectamente. Entonces, por lo general, ¿cuál es la estructura que se ve en un contrato? La primera, que es la identificación de las partes, es decir, el empleador se identifica con su RUC, su domicilio fiscal, los datos de su gerente general, y en la otra parte, el trabajador
proporcionando sus datos, su documento de identidad, el número, su dirección y demás. Los antecedentes va a depender, en los antecedentes se va a hablar necesariamente de la actividad o el rubro al cual se desempeña la empresa, y lo importante acá al hacer uso de este contrato de trabajo es definir el objeto del contrato o la causa objetiva. Tengamos en cuenta que para utilizar contratos de trabajo a plazo fijo, es importante definir y tener bien estructurado y bien plasmado la causa objetiva, que no es otra cosa que la razón de ser de la contratación. Generalmente los contratos a plazo fijo se desnaturalizan. ¿Por qué? Porque no se tiene bien establecido la causa objetiva. Entonces, bajo ello, tenemos, por ejemplo, un modelo de un contrato a plazo fijo, teniendo la condición de atípico. Al ser atípico, nosotros lo que se ha hecho es nombrarlo, ¿no? Contrato de trabajo temporal por reestructuración a causa del COVID. Es un contrato laboral atípico. Y lo importante acá, como decía, es el objeto del contrato y la causa objetiva, en la cual se debe de indicar la razón de ser de la contratación. Entonces, para este caso, el empleador, para la reactivación de la empresa, necesita reorganizarse con la finalidad de ceñirse a las disposiciones dictadas por el gobierno central, por lo que se ha creado, suprimido y modificado puestos a la interna de la empresa con la finalidad de que éste siga en operatividad y brindando productos bajo los mejores estándares de calidad. Entonces, prácticamente, la causa objetiva me está indicando la razón de ser del contrato y de la contratación en sí. Otro modelo de ejemplo, lo que les mencionaba, era el contrato sujeto a modalidad por emergencia, el cual está supeditado a que exista una causa fortuita o de fuerza mayor.